Mi nombre es Carlos Callaway y soy el Brand Manager de PRMG de la oficina localizada en el centro de Miami. Mi número de licencia es 386784. Este material es de índole informativo y está dirigido solamente a profesionales del negocio de bienes raíces y no es para su distribución a los consumidores o los posibles candidatos para los préstamos hipotecarios residenciales. Toda la información en esta presentación está sujeto a cambios en cualquier momento. Esta presentación es específica a lo que tiene que ver con el apalancamiento financiero en real estate. Una de las recomendaciones que le voy a dar es que lo traten de ver en lo que tiene que ver con la computadora o quizás hasta un televisor. Porque si lo tratan de visualizar en lo que tiene que ver con el celular, voy a estar dando ejemplos de números y definitivamente en el celular no se van a poder ver con claridad. En lo que tiene que ver con la presentación, la primera parte, tiene que ver un poco con cómo llegamos a la comparación de números en el escenario de ejemplo que voy a utilizar y después un poco además, lo que tiene que ver de soporte, en bienes raíces, en el concepto de apalancamiento, en el concepto de crear riqueza y leyes que están relacionadas al dinero. Así que bueno, sin más decir, vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con esta presentación. El ejemplo específico que manejé para el análisis que voy a hacer siguiente tiene que ver con una compra de una propiedad, en este caso de $245.000 de valor, donde la entrega inicial va a ser el 30% o $73.500 y se va a financiar el 70% o sea $171.500. La tasa de interés es 6.625, el pago de principal e interés es $1.098 mensual. Lo que se calificó fue un tipo de préstamo convencional, un condominio y bajo la categoría de compra como inversión. Es importante entender que si bien este ejemplo es un caso real, de un cliente que se está calificando con un préstamo convencional, en lo que tiene que ver con un préstamo para extranjeros no necesariamente tiene tanta diferencia. Quizás el análisis comparativo tendría que ser la tasa de interés quizás alrededor del 6.75 como ejemplo y dando un 35%. Pero lo que quiero decir al final del día es que está bastante próximo en lo que tiene que ver con los cálculos y el análisis de rentabilidad que vamos a ver ahora en la presentación. Particularmente, una de las primeras cosas que quiero mostrar es la tabla de amortización. ¿Por qué? Porque en cierta medida, el método más común que se utiliza es el método de amortización francés, donde el pago mensual nunca cambia. En este caso, como verán, estoy mostrando los primeros 12 meses y los últimos 12 meses de la tabla de amortización. Y particularmente el pago mensual siempre es $1.098, solamente que van a ver un poco la diferencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la primera cuota, donde el interés son $947 y al principal van 151. Entendamos que el 151 o lo que va al principal es como si fuera mi nueva caja de ahorro llamada Equity, donde específicamente en cada pago mensual, va a ir dinero a lo que tiene que ver al principal y como ven en la tabla automáticamente va subiendo en cada cuota. La parte interesante de entender, y si vamos al final por ejemplo a los 300, el último pago mensual, pago mensual de $1.098, el interés es solamente $6 y $1.092 lo que tiene que ver con el principal. La parte interesante es que en la medida que obviamente se va de la cuota 1 a la 360, automáticamente lo que va al principal aumenta y lo que va al interés va bajando, pero el pago siempre se mantiene igual. Es importante, voy a estar hablando de 2-3 conceptos claves, para tratar de irlo llevando un poco en lo que tiene que ver a la parte final, quizá de los números, que es donde está la parte más fuerte del contenido, pero hay que tener, algunos conceptos relativamente claros, como tiene que ver el de amortización, como que el que tiene que ver con depreciación y el que tiene que ver con apreciación. O sea que esos son los conceptos que al principio voy a tratar de revisar y como parte de una planilla de Excel que voy a mostrar también lo vamos a visualizar y lo vamos a ver mucho más claro. En este caso particular el condo está ubicado en el código postal 33196. Tenemos la posibilidad de generar un reporte, a nivel nacional, todo Estados Unidos en realidad, que nos permite, ver datos históricos y tan importantes como el que ahora está en la pantalla. Particularmente, una de las cosas más importantes a destacar es que la apreciación, a nivel nacional, en realidad, en los últimos 63 años, está en un promedio del 4.75. En este caso puntual y para este código postal, está mostrando que es 4.41 en los últimos 63 años.
En los últimos 10, 6,57, digo, por ciento, y en los últimos 5, 8,27. Lo que se proyecta a futuro es que pudiera ser alrededor del 4,12, aunque entendamos algo, digo, lo que tiene que ver con la apreciación, si bien lo vamos a usar como para el ejemplo, digo, cálculo lineal, no necesariamente siempre va a trabajar en forma lineal. Pero, digo, lo que sí está claro, y eso creo que es lo más relevante, digo, para destacar, es que la historia demuestra que la apreciación histórica de los últimos 63 años, en este caso, es 4,41 promedio. Eso es sumamente relevante porque es un poco lo que nos deja saber exactamente cómo se han comportado los valores de las propiedades históricamente, por ejemplo, en Estados Unidos y en este caso en el SICOP 33196. Otro factor clave del reporte, digo, es un poco lo que tiene que ver con la creación de núcleos de vivienda y propiedades. Particularmente, digo, en este caso, y se muestra un poco, digo, en este sector de la parte de abajo, faltan propiedades para la gente que quiere comprar, digo, y eso en realidad, digo, es un factor también muy importante a tener en cuenta, digo, porque, por ejemplo, para que tengan una idea, digo, hace un mes atrás se reunió la Asociación de Constructores de Estados Unidos, Construcción de Propiedades, y ellos estiman que falta 1,5 millones, la Asociación Nacional de Realtors habla de 7 millones, digo, eventualmente habrá que ver cuál es exactamente el número, pero sí está claro que faltan propiedades para la gente que quiere comprar. Y eso es estimadamente importante porque, digo, todo lo que tiene que ver, digo, con los bienes en general y bienes raíces no se excluye, por supuesto, tiene que ver con oferta y demanda. Digo, entonces, uno de los factores claves y a tener en cuenta es si específicamente una de las cosas que no está tan sólido o está por debajo de los niveles normales, si queremos de una manera, es la oferta, eso va a estar incidiendo en lo que tiene que ver posiblemente los precios de la propiedad. Entonces, es un factor clave para analizar, porque más allá de la transición o de los ajustes que se está hoy manejando en el mercado, hay que entender en qué contexto se están manejando, porque eso va a hacer una enorme diferencia, obviamente, para la planificación de compra de propiedades e inversión. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la planilla de cálculos. Digo, la planilla de cálculos, en este ejemplo concreto, como mencionábamos anteriormente, es un valor de compra de $245.000. Importante esta separación en lo que tiene que ver con el costo de la tierra y el costo de las mejoras. ¿Por qué? Porque a los efectos de lo que tiene que ver con depreciación, digo, que es poner en gastos, digo, básicamente lo que es la parte de pérdida, si queremos ver, de la propiedad, digo, descontar un activo que sube de valor, tengo la posibilidad de, en los taxes, llevar parte de lo que tiene que ver ese cálculo a pérdida. Eso es un poco lo que realmente el efecto de la depreciación genera contablemente, si queremos ver de una manera, o fiscalmente. Una aclaración importante, digo, antes que continúe con la planilla, es que yo no soy contador, digo, no soy CPA. Definitivamente, digo, hay que revisar cada caso y cada escenario con el caso particular de cada cliente y el contador. Pero, digo, una de las cosas más importantes, obviamente, tiene que ver con un poco la afectación de lo que es la depreciación de los bienes, digo, a los efectos de un beneficio fiscal en algún sentido que representa para muchísimos clientes. Casi para todos en realidad, porque es un beneficio real que puedo generar, digo, básicamente manejar un descuento para los efectos de los taxes. En este caso particular, digo, lo que tiene que ver con la mejora del inmueble son 183.750, cuando hablo de la mejora es de todo lo que tiene que ver con la parte de construcción. Y en la parte residencial, digo, la depreciación se calcula en 27 años y medio. Digo, ahora vamos a ver un poquitito más la parte matemática del ejemplo. Después, en este caso particular, digo, los estimados para gasto de cierre eran 8.025 y el total del costo, si queremos ver de una manera, es 253.025. Particularmente, digo, voy a mostrar esta planilla, digo que es bastante compleja y muestra 30 años en realidad, pero es para que entiendan un poco cuando pasa la parte de la comparación, se entienda un poco, digo, el efecto de los números y lo que realmente significa el apalancamiento. Lo que básicamente voy a comparar es, ¿compro una propiedad cash o compro 3 financiadas? Y algo interesante para eso, y en el caso mío, por ejemplo, que he estado 25 años en este negocio, digo, casi que era a nivel de comentario callejero, si queremos ver una manera,
En vez de compra una, compra dos o compra tres, pero nunca quizás lo llevé el análisis a donde realmente va esta presentación para ver realmente qué significa eso. Digo, en el efecto no solamente de números, sino además de todo el contexto que está alrededor de los números. En este caso particular, digo, el down payment, como mencionamos anterior, era el 30%, el financiamiento, digo, el monto a financiar 171.500, el down payment son 73.500, la tasa de interés 6.75, recuerden que estamos mirando un escenario de inversión, lo que tiene que ver con condominio, dando específicamente el 30%, relativamente, digo, en el análisis real de este cliente, esa era la tasa de interés que estaba calificando en ese momento. El pago de principal interés 1098,13. Y lo que tiene que ver en ese caso, el capital propio que estoy usando es la suma de los $73.500, que es el inicial o el down payment, más el gasto de cierre de 8.025, es 81.525. ¿Por qué estos dos números son importantes? Porque si yo voy a comprar cash o voy a comprar una sola propiedad, digo, voy a calcular el retorno de la inversión sobre el total invertido. En este caso, si voy a comprar cash, voy a invertir 245 más 8.000 de gasto de cierre, 253.025. Pero si en cambio voy a comprar con apalancamiento y con préstamo, digo, el número que voy a tomar como referencia es 81.525. En este caso particular, digo, estoy considerando lo que tiene que ver renta real de mercado, digo, en estos momentos $2.000, y un vacancy rate de 5%, lo cual no necesariamente quizás ni refleje la realidad, porque generalmente cuando se tienen inquilinos en las propiedades, 2 o 3 años mínimos están en la propiedad y muchas veces están mucha más cantidad de años, entonces no necesariamente el vacancy rate es del 5%. Para los efectos de los cálculos, digo, estoy tomando un poco la apreciación proyectada de 4.12%, ahora voy a volver a este cuadro igual, pero lo menciono porque ahora voy a ver un poquito lo que tiene que ver con los gastos o un poco el cálculo de cómo llego, un poco, cuáles son los números, digo, la matemática que hay atrás, en este caso, digo, atrás de la inversión de real estate. Por ejemplo, en este caso además consideré que la renta subiría alrededor del 4.12% y los gastos 4.12%. Hay algo para entender acá. Digo, los gastos lo dejé básicamente casi con el mismo nivel de apreciación y suba de la renta. No necesariamente los tres se mueven exactamente igual. Los gastos históricamente, la inflación histórica es alrededor del 4.5, digo, en Estados Unidos, para que tengan una idea. La apreciación, perdón, histórica. Digo, y lo que tiene que ver con la inflación está alrededor del 3.5. Entonces, la relación de gastos no necesariamente aumenta lo mismo que es la apreciación. De hecho, la apreciación ha estado históricamente por encima de lo que es el aumento de gastos o la inflación, lo cual deja claro que real estate definitivamente es uno de los mejores mata inflaciones que existe, si queremos verlo de una manera. En este caso particular, la renta de $2.000 mensuales en este caso, el 5% de vacancy rate, queda una renta, digo, gross, antes de gastos, de 1.900 mensual. En este caso particular, los taxes de la propiedad son 2.393 al año, el seguro interno o el HO6, digo, 1.200, el mantenimiento y las reparaciones 3.972 al año, que en este caso es en realidad la asociación, digo, lo que puse en esta línea. No incluí lo que tiene que ver con el cálculo de property management, porque en este caso puntual, digo, el cliente directamente ya tiene experiencia en real estate y va a manejar directamente lo que tiene que ver con la parte del controlar o administrar la propiedad directamente él. Pero algo que además, digo, cuando estamos hablando de que comprar una propiedad y retenerla, digo, quedarse con ella en realidad, particularmente una de las cosas que sí hay que incluir, y voy a ir a la parte de abajo y después subo nuevamente, digo, es el costo del capital. Porque si bien esto es un condominio, no me va a tocar pagar el techo entero, digo, de todo el building o todo el edificio, pero sí voy a cubrir una fracción de ese costo. Voy a tener reparaciones de aire acondicionado, no solamente de la unidad, sino también a nivel de lo que tiene que ver con el edificio. Otros tipos de gastos que generalmente están relacionados. Y cuando uno ve la situación en el mediano o largo plazo, o en este caso 30 años o más, definitivamente es algo que hay que sumarlo dentro de los costos para ser más específicos y más exactos. En este caso particular,
los gastos en el primer año de retener la propiedad, estamos hablando que son 8.885, y lo cual, digo, en este caso el ingreso de 22.800 después del vacancy rate, menos los gastos, me estaría dando que quedan 13.915 dólares de cash flow, el total del primer año, que si yo fuera a comprar cash, por ejemplo, y una sola propiedad, este sería básicamente el número de referencia que me quedaría en ese caso. Ahora igual, digo, un poquito más adelante vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con más específico la comparación y le va a resultar más fácil visualizar los números. En realidad, digo, trato de mostrar la planilla simplemente para que entiendan de dónde salen los datos, pero la parte quizás más importante y el efecto, digo, donde realmente se va a ver lo que significa el apalancamiento en forma real, va a ser en el comparativo. En este caso particular, sí tengo obviamente el pago de la hipoteca, digo, el pago de la hipoteca son, acuérdense, 1.098 mensual, para un total de principal interés en el primer año de 13.178 y lo que tiene que ver el cash flow, digo, 737, digo, anual. Comparado con los 13.915, definitivamente hay una gran diferencia. Y si vemos un poco el cálculo de rentabilidad, digo, estaría dando solamente 0.9%. Hasta acá, realmente por ahí, digo, el análisis no está diciendo mucho, digo, pero ahora, en la medida que avancen, van a ver dónde realmente empieza a ser la parte del multiplicador. Además de eso, estoy en el primer año, digo, pagando, digo, el principal interés de 1.098, estoy acumulando 1.872 al principal en pagos totales en el primer año. Lo cual significa, y ahí empieza un poco ya la matemática a tomar otros números, el 2.3% de rentabilidad sobre el capital invertido. Y si sumo los dos, sumo lo que tiene que ver con el cash flow y sumo lo que tiene que ver con la parte del principal, digo que se va obviamente amortizando en el pago mensual, estoy en una rentabilidad del primer año hasta ese momento de 3.2%, lo cual ya empieza obviamente a ser un poco más importante. Además de eso en la planilla, yo básicamente, digo, en este caso para facilitar un poco lo que tiene que ver y llevarlo a los números específicos, incluí lo que tiene que ver con el cálculo del mortgage, los intereses que pago del mortgage y además la apreciación. Digo, este concepto es muy importante para los efectos de lo que realmente, digo, significa real estate en el tiempo y después más adelante vamos a ver un gráfico que habla casi que por sí solo. Pero particularmente, si ven un poco esta parte de la apreciación y cómo va en cierta medida a nivel de acumulación, significando dando como resultado el valor de la propiedad, vean cómo automáticamente, digo, va aumentando obviamente, digo, apreciando a nivel anual, ejemplo en este cálculo 4.12%, la apreciación del primer año es 10.094, la apreciación del segundo año 10.510 y así sucesivamente, porque en cierta medida va tomando como referencia, digo, el valor, vamos a decir lo que es un poco de valores anuales de las propiedades, y así es como se miden un poco la apreciación histórica en Estados Unidos, entre otras cosas. Y al final, digo, vemos un poco que el total de la apreciación, en este caso puntual de esta unidad, sería 577.604. Para acumular entre lo que tiene que ver con apreciación y valor original de la propiedad, alrededor de 790.000 dólares. Entendamos que, como explicaba anterior, la apreciación no es lineal porque no necesariamente todos los años se mueve y se comporta exactamente de la misma manera, pero definitivamente es una referencia cuando se mira en historia y, por ejemplo, el promedio de los últimos 63 años, pese a lo que tiene que ver las recesiones, por ejemplo, que estuvieron involucradas. Y después, como también va a mostrar un gráfico más adelante, van a ver cómo se comporta el real estate en las recesiones. Volviendo al cálculo de retorno, digo, esto era un poco lo que veíamos en la parte del primer año, el cash flow, lo que significa, digo, obviamente basado en mi inversión inicial de 81.525, que es 73.500 de inicial más el gasto de cierre de 8.025, y 3.2% si yo le sumo lo que tiene que ver con lo que va al principal en el pago de las cuotas. Ahora, acá viene creo que una de las partes más importantes de lo que tiene que ver esta planilla y tiene que ver un poco con el análisis de rentabilidad en función del capital original que estoy invirtiendo en el primer año.
Y acá es en definitiva donde se ve el efecto, por ejemplo, de lo que genera el cash flow, $737 en todo el año después del préstamo. Los 1.872 que van al principal en el primer año, acuérdense que esto es ascendente, o sea que todos los años siguientes va subiendo. El beneficio de los taxes o para los taxes, en este caso en particular, digo, el cliente caía en el bracket del 25% de pago de taxes. Entonces, en el cálculo de lo que tiene que ver con la depreciación, es el costo de las mejoras, en este caso los 183.750 que se muestran como en la parte del valor del building o de la construcción, dividido 27 años y medio cuando es residencial, y eso da 6.682. Si yo calculo lo que básicamente digo representa en mi pago o en el posible pago de impuestos en un bracket del 25, tengo un beneficio fiscal, si queremos ver una manera, de 1.670. Y después un poco el efecto que tiene la apreciación. Entonces, cuando sumo todas estas partidas, la rentabilidad y el retorno del primer año es 17.63. Otro factor clave, igual lo mismo, esto siempre va a depender un poquito de lo que es el bracket de que cada persona, obviamente le toque pagar impuestos. Está lo que es un poco los intereses. Los intereses van a representar un gasto adicional, la depreciación es uno de ellos, los taxes por supuesto, los seguros, el mantenimiento, pero además el pago de los intereses. Y el pago de los intereses en este caso, con el mismo criterio, estaría reflejando que $2.826 afectaría fiscalmente, dentro de mi cálculo de lo que en cierta medida se calcula es la ganancia, que representa o la pérdida que representa el hecho de incluir estos gastos generalmente, teniendo una propiedad, que a su vez me ayudan a bajar mi obligación, en los taxes. Si fuera dinero a favor, tuviera que pagar impuestos por él, automáticamente, porque aparece todos los gastos, además la depreciación y además el pago de los intereses, automáticamente, y como voy a mostrar también ahora, algo que viene siguiente, van a ver un poco el efecto que tiene realmente, o cómo se lleva los taxes. Entendamos algo que existe la posibilidad, y el concepto de poder inclusive llegar a pagar 0% taxes, es un poco más sofisticado, pero Real Estate es básicamente uno de los vehículos que permite eso. Después, además, le voy a agregar, un video, que en realidad es del contador de Robert Kiyosaki, donde específicamente él se lo va a poder explicar mucho más detallado y mucho mejor lo que realmente significa la posibilidad de llegar a pagar 0% o $0 en taxes, como muchas veces, o como muchas personas tienen la posibilidad de hacerlo, Robert Kiyosaki, Donald Trump y demás, porque entienden y usan el sistema en su propio beneficio y totalmente legal. Eso es algo también importante a remarcar. En este caso particular, estamos hablando que la rentabilidad, si sumo automáticamente en este caso todos los beneficios, está dando 21.10 el primer año. Y acá es donde vuelve lo mismo, es ok, a veces las personas, los profesionales y mismo por supuesto los clientes, no necesariamente entienden el efecto que realmente tiene, el hecho de comprar propiedades de real estate. Mucha gente obviamente va a depender siempre del inversionista, se puede concentrar por lo que tiene que ver con el cash flow. Pero, el efecto de a veces cambiar un poco la matemática y que el cash flow no sea quizás lo principal, sino que lo principal sea el retorno en función del capital que invierto, y el duplicar o triplicar retorno y el duplicar y triplicar patrimonio, el apalancamiento es justamente lo que eso va a permitir. Y ahora, lo vamos a ver en una comparación. La tabla, como les mencionaba anterior, muestra el efecto para los 30 años. O sea que está bien completa en lo que tiene que ver con la parte de análisis. Y en este caso concreto estamos hablando de que el ejemplo es comprar una propiedad y quedarme con ella. Eso es básicamente el ejemplo. Hay otra, entendamos que un poco el plan de inversión va a depender siempre del inversionista y particularmente se puede ajustar. Pues por ahí el plan puede ser de 5, de 10, de 15, de 20 años, de 30 años. Aunque, si me quiero adelantar un poco, a unos conceptos importantes de creación de riqueza, tiene mucho sentido comprar y retener las propiedades y casi que quedarse para siempre, en realidad. No solamente para lo que tiene que ver, la generación que está creando, esa riqueza actual, sino quizás para las 2, 3 próximas generaciones.
Los ricos piensan en 3 generaciones. Digo, a ver si nos entendemos, digo, para leer un poco lo que tiene que ver con el mindset y lo que hay atrás de esta filosofía, si queremos ver una manera. Digo, los activos que básicamente dan retorno, digo, y se capitalizan en el tiempo y suben de valor, digo, una de las cosas más importantes quizás es quedarse con ellos para toda la vida. En lo que tiene que ver con la parte de la declaración de impuestos, como mencionaba anterior, esto es la referencia del 2022, digo, información de Google, lo encuentro fácilmente, digo, buscando en Google, por ejemplo, lo que es un poco lo que significa el bracket o cuánto me toca pagar de impuestos basados en lo que es mi ingreso. En la parte de arriba está básicamente cuando lo hago conjuntamente con a nivel matrimonial, la parte de abajo está cuando es a nivel individual. Entonces el hecho, por ejemplo, de muchas veces gano más dinero, definitivamente me toca pagar más taxes. La parte interesante de esto es que el efecto esto es para que tengan una idea, el schedule y de lo que tiene que ver la parte de los taxes, digo, y particularmente muestra un poco el efecto que hay, digo, en el hecho, por ejemplo, de si tengo una propiedad cash, o la compré cash, que es el ejemplo A. El ejemplo B es una propiedad financiada, como el ejemplo que traía básicamente la planilla. Y el efecto C es cuando multiplico por 3. Digo, porque ahora en un comparativo siguiente van a ver el efecto que tiene comprar una cash contra 3 financiadas. En este caso particular, digo, en la planilla A, en la columna A, voy a descontar absolutamente los gastos, que además mencionaba en lo que tiene que ver con la planilla Excel, los 1.200 de seguro, los 2.393 de taxes, la depreciación de 6.682 y lo que tiene que ver con los 3.972 de la asociación, para que me quede hasta ese momento una ganancia de 8.553, y si estoy en el bracket del 25% me toca pagar el 25% de ese dinero. Ahora es donde además, digo, empieza no solamente que el apalancamiento da la posibilidad de duplicar, si pongo el 50%, por ejemplo, de down payment, o el 30% de down payment, triplico en realidad retorno y patrimonio, sino que empieza a generar también un efecto fiscal el hecho de tener préstamos, digo, sobre esas propiedades. Entonces, en este caso, la diferencia la hace, por ejemplo, los intereses. Y como de un escenario A, donde básicamente me toca salir a pagar impuestos, ya automáticamente en realidad entro en el capítulo de pérdidas. Hay que entender algo, bueno, lo mismo, no soy contador, pero revisando esto con mi contador, particularmente me explicó una de las cosas que en general, digo, es hasta $25.000, cuando yo acumulo hasta $25.000 de pérdidas, por ejemplo, teniendo propiedades de real estate, digo, lo puedo automáticamente, digo, deducir contra el ingreso que tengo. Después, un poco en una situación más avanzada, y cuando por ahí, digo, además lo combino, tengo una profesión, pero además vamos a suponer que lo combino con una licencia de real estate y 500 horas mínimas en el año que hago real estate o me dedico a manejar las propiedades, automáticamente puedo hacer un offset de todo. Digo, además de eso, a dependencia de cómo esté haciendo la contribución o cómo esté pagando los impuestos, por ejemplo, si estoy, ejemplos también aplican para el LLC y demás, pero a función de cómo pague los impuestos, muchas veces esa pérdida se acumula contra la futura venta de la propiedad en el tiempo. Entonces, por lo mismo, esa parte también es un poco estratégica, digo, y hay que revisarla definitivamente con el contador, digo, pero lo que sí está claro es que real estate es uno de los pocos vehículos, casi el único en algún sentido, que permite que el hecho de, por ejemplo, tener las propiedades de real estate, digo, me permitan, digo, no tener que pagar impuestos por ganancias que estoy generando en algún sentido. Y además de eso, quizás, por lo mismo, en la parte más sofisticada, quizás hasta pagar 0% de taxes. Lo que tiene que ver con el ejemplo de las 3 propiedades, y para que se vea más claro, es simplemente que sigue acumulando pérdidas y aparece un multiplicador. Digo, en ese caso sería 8.259, por ejemplo, la pérdida, si ya empiezo a hablar de 3 propiedades. Ahora viene un poco el comparativo de lo que tiene que ver una propiedad cash a diferencia de 3 financiadas. Y en este caso particular, digo, yo compro una propiedad, digo, de $245.000, digo, la quiero pagar cash, por cualquiera sea el motivo. Voy a invertir 253.025, lo voy a comparar en 30 años con el escenario de 3 propiedades financiadas. No me toca pagar pago mensual, interés, absolutamente nada. Hasta ahí luce fantástico, si queremos verlo en algún sentido. Pero
Vamos ahora a ver un poco lo que tiene que ver con el escenario de tres propiedades. Tres propiedades, en vez de comprar una de 245.000, compro tres de 245.000, 735.000 dólares es el total. Voy a pagar tres gastos de cierre, 8.000 por 3, son 24. Voy a dar el 30% de esas tres propiedades, o sea que voy a dar 220.500. Y voy a financiar 514.500. Particularmente, digo, estoy invirtiendo 244.575, que es lo que tiene que ver con los 220 más 24.000 de gasto de cierre. Hasta acá invierto menos inclusive de la compra cash. Hay que entender que generalmente igual siempre es bueno tener un dinero adicional para satisfacer lo que tiene que ver con las reservas y demás, que generalmente algunos programas van a pedir. 6.625 la tasa de interés, 30 años, 1.098 por 3, porque estoy asumiendo que me compro tres propiedades con el mismo dinero que compraba una. Digo, y en ese caso el pago total de las tres hipotecas sería 3.294. Estos 3.294 por 360 meses sería un total a pagar de 1.185.980,40 centavos. Y estoy pagando intereses en toda la vida del préstamo en 660.980,40. Hasta acá, digo, muchas de las personas tampoco están por ahí viendo muy claro el resultado, porque ya le hablamos de pagar intereses y definitivamente lo ven como algo negativo. Digo, y ojo, y esto es importante, digo, dividir un poco quizás lo que tiene que ver con el aspecto doméstico e internacional. Cuando nos trasladamos al escenario internacional, digo, el hecho del apalancamiento, el hecho de lo que tiene que ver con pagar intereses, el hecho de casi que tener y querer tener las propiedades pagas, digo, son conceptos que vienen de idiosincrasia de nuestros países, digo, pero no necesariamente quiere decir que sea lo mejor, digo, desde el punto de vista de crear y multiplicar riqueza. Ahora voy a comparar lo que tiene que ver con el año 1 de las propiedades y el año 30 de las propiedades, y después voy a pasar al total de los 30 años en total, para que se vean un poco los efectos. El año 1 dice que esta columna, la que da 13.915, digo, de cash flow, si yo compro cash o contado, dice que justamente 13.915 va a ser el cash flow. Si yo lo comparo con los 245 y los 8.000 dólares de gasto de cierre, me da un retorno de 5.5 primer año. Y si le sumo lo que tiene que ver el beneficio que significa la depreciación en el pago de impuestos, y si le sumo la apreciación, estaría en un 10.15% primer año. Pero en el apalancamiento hay que entender que la planilla que yo mostré anterior se multiplica por 3. Entonces, los 727 dólares de cash flow es por 3, 2.211. El equity de 1.872, digo, es por 3, 5.616. El beneficio de los taxes es por 3. La apreciación es por 3 propiedades, 245 por 3 en este caso. Y el descuento o el beneficio que significa un poco lo que me ahorro de pagar de taxes, digo en algún sentido, por los intereses, también es por 3. Y en este caso, si bien arranca solamente si mido el cash flow en 0.9%, lo cual hasta ahí no diría nada en realidad, diría que posiblemente no tendría ni sentido, se convierten en un 21.1 cuando le sumo todas las partidas que corresponden y el efecto que causa realmente el multiplicador, donde la apreciación es quizás el efecto más importante definitivamente. Y hay algo para entender y remarcar, bueno, lo mismo, es un poco los datos históricos, que los datos históricos no necesariamente aseguran lo que va a pasar a futuro con las propiedades, pero creo que son un excelente punto de referencia, digo, y un poco mirar la historia, digo, cómo ha evolucionado los valores de las propiedades de real estate, digo, en la historia es fundamental o es importante. El año 30, digo, el año 30 básicamente el flujo, acuérdense que ajusté todo lo que tiene que ver con apreciación, incremento de rentas y gastos a un promedio del 4.12%, tomando como referencia la apreciación como tal. Digo, y en este caso particular, digo, después de esos ajustes, digo, el flujo de caja o el cash flow queda en 43.396, año 30 de quedarme con la propiedad. La apreciación del último año es 32.550 dólares, por ejemplo, como referencia. Y en este caso, si comparo contra tres propiedades, es 90.000 dólares, digo, el último año, recuerden, es como que el año 30, 90.000 dólares lo que tiene que ver con el flujo de caja que están generando esas tres propiedades.
el equity adquirido, digo, porque obviamente hasta en la última cuota es donde más principal inclusive va en el pago, si queremos de una manera, va a dar 38.151. La apreciación, que recuerden es por 3, $97.000, y los intereses, que en ese caso, como mencionaba antes, el principal sube y los intereses bajan, serían 345 para un total de 226. Y acá está el cálculo de rentabilidad, donde se ve el efecto en cierta medida del multiplicador. 30% si lo calculo en una sola propiedad, 93, casi 93% si lo calculo en 3. Y ahora, yendo un poco a los totales, digo, lo que tiene que ver con los números, esto refleja la sumatoria de todas las líneas de estos rubros o elementos sumados en los 30 años. Y ahí donde vemos, por ejemplo, el cash flow de una propiedad que suma $796.000, por ejemplo, 251 estimado y proyectado en este ejemplo. 1.202.000 cuando tengo 3 propiedades. El equity adquirido, o sea, el pago del principal, es el total de la deuda que básicamente asumí al principio. Lo que tiene que ver el beneficio de los taxes multiplicado en cierta medida por 3 propiedades. La apreciación por 3 y el pago de intereses, lo que realmente significa, digo, a nivel también de ahorro fiscal. En este caso es, si quisiéramos mirarlo y basado en el ejemplo, ¿qué quiero tener al final del día después de los 30 años? Una propiedad que, digo, por ahí arrancan 245 y pueda llegar a estar costando vamos a decir, representando en todos los beneficios combinados 1.400.000, o 3 propiedades que prácticamente suman 3.7 millones. Digo, y ahí es donde creo que queda un poco más claro, digo, y la importancia que representa el apalancamiento. Igual es lo mismo, el apalancamiento tiene 3 conceptos o 3, vamos a decir, resultados claves. Uno es el multiplicador en retorno sobre lo que estoy invirtiendo. Otro es básicamente el multiplicador en patrimonio y el efecto fiscal que además genera de beneficio, que hasta pudiera para determinados casos llegar a pagar 0% de taxes. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con la presentación, digo, es importante entender ahora, y esto es un poquito más sofisticado, pero es para muchos de los que me terminan haciendo la pregunta, pero ok, digo, ¿esto cómo me afecta en los taxes? ¿Cuántas propiedades supuestamente pudiera comprar? Sigo con el ejemplo de préstamo convencional, digo, y Fannie Mae financia hasta 5 propiedades de inversión y Freddie Mac hasta 4. Y lo que hay que tener en cuenta es, ok, ¿cómo puedo llegar a ese número de propiedades si quisiera? ¿Qué tanto me va a afectar el DTI o Debt to Income Ratio o mis deudas en función del ingreso cuando yo estoy supuestamente comprando propiedades? Entonces un poco acá viene la explicación técnica para eso. En la parte de abajo, digo, hace referencia a lo que pudiera ser el primer año, donde el primer año no hay todavía una declaración por supuesto de impuestos, simplemente estoy adquiriendo las propiedades. Y el cálculo para el DTI, digo, en cierta medida va a ser el valor de la renta al 75%, se va a sustraer lo que tiene que ver con el PITI, digo, y va a dar en este caso una pérdida reflejada a nivel mensual, digo, que va a afectar en cierta medida lo que tiene que ver con mi ingreso. Si mi ingreso se calcula para el DTI en 5.000, en este caso sería 5.000 menos 228,42. En este caso también estoy mirando las columnas A, B y C, digo, para que se vean un poco más claros la situación. Digo, el A es lo que tiene que ver con compra cash, el B con financiamiento y el C es por 3, financiamiento por 3. Digo, y después, ya cuando hago la declaración de impuestos, y si tomo como ejemplo todos los gastos que ya he mencionado, por ejemplo, en estos cálculos, ¿cómo empieza a funcionar después del segundo año que haga la declaración de impuestos? Ya no necesariamente tengo una disminución para mi cálculo del DTI, sino que inclusive tengo una pequeña adición. Y ahí es donde básicamente, digo, opera un poco el efecto de comprar propiedades de inversión, como se considera la renta como parte del ingreso automáticamente, digo, me ayuda a que pueda comprar definitivamente más de una propiedad y no necesariamente me vea afectado el DTI, que es uno de los factores o elementos claves a la hora de calificar para un préstamo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que generalmente existe la posibilidad que en préstamos convencionales llegue a un 50% de mi ingreso para ese cálculo. Si yo compro una propiedad principal y me endeudo al 50%, automáticamente estoy a tope. Entonces un poco esto explica cómo en cierta medida, digo, la parte del tope de ese cálculo empieza a tener o a ser diferente si me manejo comprando propiedades de inversión.
Lo que tiene que ver con, hasta acá un poco la parte de números, digo, el entender un poco el efecto de apalancamiento. Pero ahora le vamos a reforzar un poco más los conceptos, digo, combinando obviamente un poco más la parte teórica si queremos verlo de una manera. Como Realtor, ¿cuál es la función? ¿Qué solución le entrego al cliente? Básicamente lo que estoy brindando son soluciones de vivienda, digo, y entran en 4 capítulos especiales. Lo que tiene que ver con la renta, por supuesto, para inquilinos, gente que no esté con condiciones de poder comprar o no quieran comprar por cualquiera sea el motivo. Casa primaria o primer comprador, propiedad secundaria o de vacaciones y propiedades de inversión cuando hablamos de inversionistas. Entendamos que, digo, el capítulo de propiedad primaria técnicamente siempre existió y demás. Esta presentación va más posicionada a la creación de riqueza en bienes raíces. Y eso tiene que ver un poco con inversionistas o personas que inclusive, digo, entiendan cómo generar riqueza con real estate. Y puede ser comprando una primera casa y después poniéndola a rentar y automáticamente comprando una segunda después. Digo, eso ahora por ahí también lo voy a mencionar como algo que puede ser parte de un vehículo. Existen 2 necesidades básicas de cualquier ser humano en este planeta. Digo, en lo que tiene que ver con poder, sexo y dinero son los 2 que se destacan, pero en lo que tiene que ver con necesidades básicas, alimentos y vivienda son 2 de los más importantes. También está transporte, está vestimenta. Pero entendamos que una de las cosas, y cuando hablamos de real estate, es vivienda. O sea que estamos hablando de una de las 2 necesidades básicas más importantes de cualquier ser humano en el planeta. Es importante para ¿qué resuelvo? Bueno, digo, estoy resolviendo una de las 2 necesidades básicas de cualquier ser humano. Es sumamente importante destacar eso. Cuando el cliente es un inversionista, digo, el realtor puede hablar de inversión o puede hablar de crear de riqueza. Digo, crear riqueza. Es un concepto mucho más amplio. Digo, la inversión un poco es, ok, digo, manejo 1, 2, 3, 5 inversiones quizás. No necesariamente estoy usando multiplicadores, no necesariamente estoy creando o llevando al máximo el potencial de crear riqueza. Cuando hablamos específicamente de esta presentación, es un poco el concepto de crear riqueza a través de real estate. Digo, es un concepto mucho más amplio, no es solamente inversión, si queremos verlo de una manera. Así que existen 5 tipos de riqueza. La riqueza financiera, un poco la referencia de real estate, digo, como está claro que a nivel de inversión real estate es el número 1, activo número 1, digo, elegido por los americanos en cuanto a lo que es la inversión. Hay otro tipo de activos, también lo voy a hacer referencia más adelante, pero hay que entender que, digo, a la hora de generar riqueza, digo, es uno de los vehículos más importantes que existe. 5 tipos de riqueza, como mencionaba, una es financiera, por ejemplo a través de real estate, otra es física, digo, obviamente el lugar que seguro tenemos para vivir es en nuestro cuerpo, o sea que el hecho de cuidar el cuerpo es fundamental y estar físicamente, digo, lo más en mejores condiciones posible siempre va a ayudar. Digo, en mi caso, por ejemplo, el 2023 tengo eso como misión, vamos a ver cómo funciona. Digo, veremos a ver en la medida que vaya caminando el año. Todavía no lo he podido encarar como debería, pero está dentro de la misión y los objetivos. Después está la riqueza social, que no solamente tiene que ver con aquellas personas que nos llenan el alma y demás, sino también tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de el network, digo, la gente que me rodea. Si hay 5 millonarios en una mesa y yo soy el 6º que se va a sentar, posiblemente tenga la posibilidad de yo ser el 6º millonario. Digo, en lo que tiene que ver con riqueza mental, no tiene que ver con educación, tiene que ver con mentores, digo, también que se pueden utilizar y creo enormemente en ese sistema. Porque digo, va a permitir en cierta medida adelantar tiempo, usar las herramientas que ellos ya conocen en mi beneficio, digo, y por ejemplo, digo, si invierto un curso, muchas veces no estoy invirtiendo solamente en una capacitación en un curso, estoy invirtiendo en quizás 50 libros, digo, y toda la experiencia que esa persona trae, digo, a la hora de los entrenamientos. Y después el tiempo, ¿por qué? Porque está claro que uno de los conceptos claros, digo, claves es el tiempo es algo que no podemos recuperar, el tiempo es algo bastante limitado y el hecho de, por ejemplo, crear, digo, riqueza, digo, y que los activos trabajen por mí, me da la posibilidad de liberar tiempo y eso es uno de los conceptos claves de libertad financiera. Dinero y riqueza lo mismo, pongan $100.000 abajo de la mesa y vuelvan en un año y se van a dar cuenta por efectos de evaluación, digo, de inflación, digo, combinados, automáticamente, no necesariamente en inflación, digo, en el caso del dólar, devaluación en el caso de comparado con otras monedas, digo, no necesariamente es lo mismo. Digo, los $100.000 quizás terminan costando o está en valer en aquel momento, valor real, $95.000. O sea que dinero y riqueza no es
lo mismo. Riqueza neta o patrimonio neto es el total de los bienes o activos, digo, valuados obviamente totales en la moneda que sea que se esté midiendo, por supuesto en este caso dólares, menos las deudas, eso genera lo que es el patrimonio neto, digo, o riqueza neta. Los activos, que sé que es un activo, digo, sobre todo bienes raíces definitivamente es uno de ellos, pero también hay otro tipo de activos. Digo, y lo que la parte clave del activo es que representa, en este caso, el activo inmobiliario, puede ser una propiedad particular o de una determinada empresa que lo utiliza para generar riqueza. Digo, los activos generalmente, digo, como otro tipo de activos que pueden ser en stock y otras categorías que aplican, digo, se utilizan generalmente como definición de lo que vehículos para generar riqueza. Algunas reglas del dinero, digo, hay algunas varias en esta presentación, pero las dos que particularmente, digo, son para destacar, hay muchas reglas del dinero, pero dos que aplican muy bien en real estate es lo que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de no se entiende o no se potencia con la persona que lo mantiene aburrida. Digo, cuando básicamente yo lo pongo a trabajar vamos a decir, paralizo lo mínimo necesario para reservas y demás que sea necesario, pero todo el resto lo pongo a trabajar, se va a entender y se va a multiplicar mucho más con esa persona que con quien lo mantiene quieto y aburrido. Y otra de las partes claves es que cada dólar, digo, es parte de los miembros de su ejército. La tarea de cada dólar es salir al mercado y capturar más dólares. Digo, eso en realidad viene a través de una bibliografía de la más importante de nuestra industria, que tiene que ver con el hombre más rico de Babilonia, que no solamente, digo, enseña conceptos de lo que tiene que ver con el ahorro, sino un poco lo que significa ese ejército. Bien sabemos que en bienes raíces, específicamente, el hecho de poner dinero en ladrillos siempre es un concepto que está claro que siempre funcionó y siempre funcionará seguramente. Quizás lo no tan bueno es dejar ese dinero en los ladrillos. Quizás el hecho de que ese ejército salga a generar más dinero, digo, definitivamente, vamos a decir, como un poco lo explicaba, con los efectos de apalancamiento y con el efecto fiscal que eso además da como resultados, puede ser definitivamente un vehículo fantástico para lograrlo. El concepto de libertad financiera está relacionado, por ejemplo, que si yo soy empleado con 3 meses, lo que tiene que ver con mi presupuesto mensual, entro dentro de la definición de concepto de libertad financiera. Si soy self-employed o independiente, 6 meses, eso para mí, digo, entra más en el concepto de vacaciones largas. El concepto de libertad financiera, digo, real, digo, y vamos a decir donde ojalá todos pudiéramos apuntar, es los activos. Yo tengo un presupuesto de $10.000 mensuales, los activos generan esa cantidad para yo tener la libertad financiera, digo, y la libertad de tiempo sobre todo, de que si quiero trabajar, trabajo y si no, no. Digo, no necesariamente trabajo yo, sino que trabajan los activos por mí. Digo, eso es parte importante de un concepto de libertad financiera como tal. Diferentes formas de generar ingresos, digo, ingresos de renta de propiedades, real estate, por supuesto, digo que es un poco lo que hace referencia a este ejemplo, pero existen también otros, como lo que tiene que ver con certificados de depósitos y plazos fijos, los bonos, lo que tiene que ver con los bonos de gobierno, por ejemplo, digo, haciendo referencia a eso, los dividendos cuando hablo de acciones, y prestar dinero, por ejemplo, también está dentro de las principales formas de generar dinero. Principales tipos de inversión. Digo, los principales tipos de inversión, por supuesto, está bienes raíces y es el número 1 por excelencia, digo, de los americanos en cuanto al activo en el cual históricamente han invertido y posiblemente sigan invirtiendo. Digo, lo que tiene que ver con los stocks o las acciones, artes y artículos de colección, oro y plata y ahora como algo más reciente las criptomonedas. Digo, particularmente, bueno, lo mismo, bienes raíces, digo, es el número 1 por excelencia generalmente de los activos para crear y multiplicar riqueza. ¿Qué se busca en una inversión? Digo, en una inversión se busca el flujo de dinero o la apreciación de la inversión o ganancia de capital. Digo, mejor dicho, flujo de dinero y la apreciación de la inversión o ganancia de capital. Real estate justamente combina lo que tiene que ver con flujo de dinero y apreciación de la inversión. Digo, o sea que, digo, una de las cosas claves, como mencionaba anterior, y tiene que ver con la depreciación, yo pongo a pérdidas, un concepto contable casi, digo, algo que aprecia en el tiempo. Digo, es fantástico, es el efecto, digo, lo que significa realmente depreciación, digo, los efectos contables y fiscales. ¿Cuáles serían los objetivos generalmente de un inversionista?
y comprar activos que mantienen el valor, incrementan el valor en el tiempo. Si necesita dinero, nunca quizás sea lo recomendable vender el activo, sino pedir préstamos sobre él. Porque no solamente que ya en los números se pudo visualizar un poco el efecto del apalancamiento, sino además el efecto que tiene, digo, fiscalmente el hecho de pagar intereses, el beneficio que en algún sentido representa. En algún momento se deja toda esta riqueza a nuestros hijos o nietos. Está claro que, digo, bueno, mismo, digo, una de las posibles usos, digo, de lo que tiene que ver con crear y multiplicar riqueza en real estate, que es comprar y retener los activos. Hay otra gran variedad de modelos, por supuesto, digo, y otras estrategias que también definitivamente van a dar la posibilidad de crear riqueza en real estate, pero particularmente si hablamos en el tiempo, imagínense por un segundo de lo siguiente: yo compro 2 propiedades, mi hijo compra 2 propiedades, mi nieto compra 2 propiedades y las retenemos y se mantienen. Digo, mi nieto definitivamente, digo, el concepto de libertad, no se necesitan tantas propiedades para el concepto de libertad financiera, muchas veces 2, digo, una inclusive pudiera ser ya solución, y ahora más adelante voy a hablar un poquito de ese ejemplo. Como activos o inversión en activos hay que entender un poco que cada activo tiene pros y tiene contras. Digo, y en este caso real estate, digo, ¿qué tiene a favor? Digo, la habilidad a través del apalancamiento financiero de multiplicar patrimonio y retorno de inversión. La habilidad de lograr mayor retorno, digo, porque tengo más propiedades, mayor retorno al final del día. Habilidad de manejar la inversión directamente, si no quiero que sea a través de un management company, digo, la posibilidad de yo manejar directamente lo que tiene que ver con la administración y las rentas de la propiedad. Las personas siempre necesitan un lugar para vivir, recordemos que es una de las 2 necesidades básicas y principales de cualquier ser humano en el planeta. Simple y de expansión, digo, porque no por ahí, digo, se vuelve tan complejo como otro tipo de análisis en otros activos. Puede comprar por debajo del valor de mercado y comprar por situaciones ventajosas y ilegal, digo, lo cual, digo, por ejemplo, en otro tipo de activos eso no funciona. Digo, si alguien vende y yo puedo, amigo, familiar, y se da que puedo comprar $30.000 por debajo del mercado, es totalmente legal. En las acciones muchas veces con la oferta y demanda, y si aviso de que vamos a comprar o que vamos a vender, eso, digo, no es necesariamente legal y puede generar ir hasta preso a alguna persona además por ese tipo de situación. Entonces, una de las ventajas, bueno, lo mismo, digo, tiene varias ventajas real estate, digo, otra adicional puede ser que, digo, genera dinero mientras yo duermo, digo, eso también es importante. Real estate en contra: crear riqueza lleva tiempo, digo, puede ser altamente demandante porque si tengo varias propiedades puede que obviamente me absorba más tiempo. Tengo que lidiar con personas quizás complicadas, como pueden ser inquilinos más o menos complicados. Requiere contabilidad y manejo de documentos y puede perder la inversión, pero para eso, obviamente, entre otras cosas, está el seguro. Entendamos que estamos en el estado de la Florida y generalmente, digo, estamos un poco más con riesgo de lo que puede ser huracanes, pero obviamente el seguro, digo, es que justamente aparece como una solución para eso. Algo importante de crear riqueza lleva tiempo en real estate, digo, es que hay que entender el tipo de activo. Digo, salvo que yo me dedique a reparar y a vender o a construir y vender, digo, entre otros. Digo, el crear riqueza, digo, o el modelo básicamente de crear y multiplicar riqueza es el comprar y quizás retener las propiedades, digo, es un modelo muy válido. Entonces, lo que hay que entender es que no pasa en 2 días quizás, salvo que, bueno, lo mismo, me dedique a reparar y vender, y siempre hay que mirar un poco las condiciones del mercado, digo, y un poco la logística que se requiere para que eso también funcione. Este es uno de los gráficos por ahí, el más importante de la industria, digo, en mi entender, digo, es que si tuviera que hablar solamente de una cosa y tuviera pocos segundos o minutos, este sería el gráfico para hablar de él, que muestra un poco lo que tiene que ver la evolución de los precios desde el año 60 en adelante. Y como ven, unas barritas más oscuras, que no sé si se van a ver perfecto en la presentación, yo creo que sí, digo, son un poco las recesiones, digo, que hubieron, por ejemplo, digo, desde el año 60 en adelante. Algo para entender: día-noche, verano-invierno, expansión, recesión, digo, 48 en Estados Unidos, digo, no son noticia, digo, las recesiones como tal son parte de los ciclos económicos. No existe economía que automáticamente lo único que haga es subir y solamente subir de una forma constante, sino que más bien es como si fuera a nivel de ondas, digo, que suben y bajan, pero en el tiempo tienden
particularmente en este caso, por ejemplo, a subir. Digo, los ciclos y los países y las economías en general se mueven en forma cíclica, no existe, digo, solamente subir. En este caso particular, digo, estamos hablando de, por ejemplo, este ciclo último que estamos viviendo, hasta hace poco era el tercero más largo de crecimiento económico en la economía de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, posiblemente ya haya superado esa posición y estemos, no sé, el segundo, quizás el primero. Digo, entonces hay que entender que una de las cosas, por ejemplo, hoy que en cierta medida más publicitadas en Estados Unidos son dos. Una es la posible recesión, otro es lo que tiene que ver con que bajen los intereses después. Porque digo, los intereses hoy en cierta medida están manejados por un tema de inflación. Digo, ahora después voy a hacer alguna mención adicional a eso. Pero si vemos el gráfico, digo, y acá es donde por ahí en el 2009, digo, y ahora vamos a explicar un poco, digo, si yo veo el gráfico hay dos cosas que me llaman la atención. Lo que tiene que ver con el 2009 y lo que tiene que ver quizás más reciente, con una apreciación que, por ejemplo, en la zona de Miami, digo, acumuló 30% en un año, 30%. Entonces, analizando primero el 2009, para los que no tienen tanta referencia, el 2009 tiene que pasar 300 años y errores similares para que se vuelva a repetir. Digo, no tiene nada que ver, mucha gente se confunde y lo compara, digo, con una situación con, por ejemplo, en los momentos actuales, y absolutamente no tiene nada que ver. En el 2009 tenía 500 de score de crédito y Pulse le daban el 100% de cualquier valor, digo, y particularmente además se vio un poquito combinado con el hecho de que había un surplus de propiedades en el mercado, cosa que, entre otras cosas, no tiene nada que ver con el mercado actual, donde en cierta medida venimos como en esa parte específica al revés, faltan propiedades para la gente que quiere comprar. Eso siempre va a generar, vamos a decir, va a tener incidencia en el precio, porque todo bien, en definitiva, cualquier cosa que se les ocurra, se define por oferta y demanda. En el caso de real estate, además, por lo que tiene que ver con ciclos económicos y la creación de núcleos de vivienda o households. Digo, ¿por qué? Porque puede que en una posible recesión, digo, los hijos vuelvan a la casa de los padres y después, obviamente, vuelvan a resentarse, digo, a buscar propiedades. Digo, y eso puede, obviamente, generar un poquito en el movimiento de oferta y demanda, por supuesto, pero hay que entender, por lo mismo, la parte de que el 2009 como referencia no es comparable, digo, con absolutamente nada, y ahí fue un poco como muestra el gráfico donde tuvimos una caída acentuada de los valores, pero miren lo que pasó después. Y si miro la última parte del gráfico, acá creo que hay diferentes explicaciones. Digo, ¿a qué me refiero? Entendamos que ese momento, digo, fue momento de inyectar la economía con dinero. Digo, el gobierno salió por efecto de, vamos a decir, a responder por coronavirus, inyectando la economía de dinero, digo, dando beneficios por desempleo extraordinarios, dando beneficios a través de las compañías para mantener empleo, combinado con, entre otras cosas, la tasa de interés más baja de toda la historia de Estados Unidos. Eso generó, obviamente, que una alta demanda y automáticamente los precios subieran. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo Estados Unidos como si fuera 50, son 50 estados, lo veo como 50 países, y a niveles político y económico, digo, definitivamente se ven las diferencias, y a veces, si lo quiero llevar a un plano más simple, miren la gasolina simplemente, digo, van a ver que automáticamente, digo, cómo cambia, entre otras cosas, de un estado al otro. Entonces, lo que hay que entender de real estate, que real estate es micro, no es macro. Macro sirve para referencia, para datos generales quizás, porque estamos hablando al final del día de un mismo país, pero real estate en realidad tiene que ver con el comportamiento a nivel micro. Digo, no es lo mismo Miami que Orlando, Orlando que Tampa, Tampa que Jacksonville, y por supuesto New York, California, Texas, todo no necesariamente se mueve igual. Y hay cosas importantes para entender, digo, en lo que tiene que ver con la inversión de real estate, que tiene que ver con un poco esa transformación que también ha generado COVID, digo, y lo que tiene que ver con lo que mueve la economía en el lugar geográfico que voy a manejar la inversión de real estate. Y eso se transformó un poco con COVID también. Ahora más adelante voy a hacer alguna reflexión adicional con respecto a eso, pero si vemos un poco la relación de lo que pasó, digo, en los últimos 3 años, 2 años en particular, está claro que se habla a nivel nacional de que hay zonas que pudieran bajar del 10 al 15%, hay otras que llegan a bajar hasta el 30%, y hay otras que no van a bajar, inclusive van a apreciar. Y ahí es donde
hay que medir otros factores claves que están pasando, digo, como por ejemplo, digo, en este caso, digo, el hecho de cuántas personas se están moviendo, digo, o se movieron por COVID. Los 4 grandes estados beneficiados en esta situación de COVID fueron en algún sentido Arizona, Texas, Tennessee y Florida, porque tuvieron en cierta medida una invasión de gente. Digo, para que tengan una idea, el año pasado se emitieron 583.000 licencias en el estado de la Florida, récord a comparación del 2021 que ya había sido récord, porque el estado de la Florida siempre fue, digo, particularmente el lugar como del retiro, digo, universal de Estados Unidos, por lo que tiene que ver con la locación, el clima y por supuesto las playas y demás. Digo, entonces, lo que generó COVID, digo, fue como una transformación del mercado de trabajo en algún aspecto para quienes podían trabajar remoto, y eso automáticamente aceleró por ahí ese ciclo de ya no necesariamente tengo que esperar a retirarme para irme a Miami. Digo, entonces automáticamente, para que tengan una idea, digo, simplemente como referencia, de esas 583.000 licencias que se emitieron, más las que no se emitieron seguramente, 115.000 eran extranjeros, 61.000 personas de Nueva York, y hay obviamente un detalle más importante lo que tiene que ver con los números, pero muestra un poco la referencia a lo que realmente, digo, está pasando a nivel de lo que generó COVID. Digo, acá hay 2 cosas recientes en algún sentido que nos ha tocado vivir y creo que forma parte de los libros de historia. Una tiene que ver con el 2009, digo, algo totalmente histórico, digo, violaron casi que la ley número 1 de préstamos, que es capacidad de repago, digo, nada se verificaba, todos los préstamos eran prácticamente sin verificación, bueno, digo, pasó lo que pasó. Y después, digo, mucho más reciente, COVID, que está dentro de los 2 eventos más importantes de la humanidad. Entonces hay que entender un poco qué es lo que hay atrás de las situaciones particulares que hoy está dando como resultado o está mostrando el mercado. Y particularmente esta última parte, como mencionaba, va a funcionar diferente dependiendo del lugar. Digo, y creo que uno de los grandes beneficiados, digo, en toda esta situación de COVID definitivamente es Miami, donde la demanda por rentas y por compras, digo, ha sido, digo, históricamente enorme, digo, en estos 2 últimos años. Digo, en realidad el 2021 y 2022, por ejemplo, parte del 2020, 2021 es lo que tiene el 2022. O sea que, ¿qué va a pasar a nivel de precios? Bueno, eso nadie tiene la bola de cristal, pero digo, hay que mirar, digo, en lo que tiene que ver con la inversión en real estate, hay que ver un poco el demográfico. Digo, real estate, la parte clave que maneja real estate es censo. Digo, si no hubiera gente, no hubiera propiedades. Y cuando hablando de propiedades, estoy hablando temporal, digo, o permanente. Y particularmente, por ejemplo, digo, la Florida y Miami, particularmente, digo, tenemos una alta influencia o afluencia en realidad del número que representa, digo, los turistas, digo, las visitas obviamente turísticas, y mucha gente que no solamente ya dejó de ser turista, sino que además, digo, por un poco el efecto de COVID, las decisiones de vida, digo, automáticamente decidió ya venirse de forma más permanente. Algo importante de COVID además, que generó un cambio en cierta medida en cómo la perspectiva mental de muchas personas, digo, cambiaron los criterios, digo, en algún sentido. Digo, ya es como que el estilo de vida empezó a tener para muchos mayor prioridad, y si eso lo combino con se combina con la posibilidad de trabajar remoto y entendamos algo adicional, para muchas personas en Estados Unidos representó hasta un 20-30% de aumento. Digo, aunque no aumentara el salario, ¿a qué me refiero? Lo que disminuyeron fue el costo de vida, porque el costo de vida en Nueva York y California no es nada que ver a lo que tiene que ver Miami. Una de las cosas principales, además, digo, es que antes por ahí le decían a alguien de California, Nueva York, si te ibas a vivir a Miami, prácticamente era impensable. Y eso con COVID, digo, tuvo una transformación única e histórica. Hay varios elementos que hay que considerar, digo, en lo que tiene que ver con real estate y en lo que tiene que ver con qué pasa en real estate en diferentes áreas de Estados Unidos. No todo funciona igual, el análisis micro es fundamental, digo, porque con el macro se pierde, digo, real estate, digo, ejemplo, si usted pone una propiedad en 50 lugares diferentes de Miami-Dade, tiene 50 precios diferentes. O sea que, digo, entendamos un poco el análisis micro y la importancia que tiene, por supuesto, a la hora de manejar inversiones en real estate. Claves para ser exitoso en propiedades de renta. Digo, pensar adecuadamente,
estudiar los recursos correctos, hacer y tener el plan correcto, adquirir los activos correctos y gestionar las mediciones correctas, entre otras cosas las mediciones de rendimiento. Es importante entender que para muchos de los inversionistas, y esto tiene como una doble lectura, digo, significa vamos a decir, me tiro, es como si estuviéramos arriba de una montaña, hubiera nubes y del otro lado está la parte como del paraíso. Para los que entienden y un poco están más sofisticados y la experiencia los avala, saben que, digo, un poco tomar las decisiones y la acción es lo que hace la diferencia. Para otros es como que sienten que quizás me tenga que tirar solo, digo, si no estoy acompañado quizás del entorno, digo, y los profesionales correctos a mi alrededor. Cuando en realidad, digo, en cierta medida es más explorar, digo, lo que real estate en cierta medida, lo ideal, si queremos de una manera, es explorar a través de las experiencias, explorar a través de la acción y por supuesto entender lo que significa como activo, digo, y combinado con el apalancamiento financiero, por ejemplo, el efecto que realmente tiene. Algo del apalancamiento, digo, que ahí es gráfico y es para entender. Digo, imagínense que tenemos un tronco, digo, y que hay una vara de metal, digo, encima y de un lado estoy yo y del otro lado está la heladera. Cuanto el apalancamiento más larga sea esa barra, más fácil es levantar el peso del otro lado. Digo, en cierta medida eso es un poco lo que es el apalancamiento. Una parte clave para el inversionista es el proceso de compra. Más que el proceso de compra es un poco lo que es la definición de su círculo de acción, digo, por si queremos llamarlo de una manera. ¿A qué me refiero? Tiene que tener obviamente cuál es el propósito del inversionista. No todos quieren lo mismo de la misma manera. Digo, el efecto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la explicación del apalancamiento y demás, digo, no todos lo ven de la misma manera tampoco. Digo, por más que es contundente en cuanto a números se refiere, muchas personas no necesariamente lo conocen tampoco en profundidad, entonces es parte de una tarea que nosotros definitivamente lo podemos ayudar. Entonces, lo que tiene que ver con el inversionista es muy importante, lo que tiene que ver con el propósito propio de cada inversionista, el plan, digo, que obviamente hay atrás de lo que se quiere hacer, encontrar las oportunidades de negocio, analizar las oportunidades de negocio, conseguir los fondos necesarios y la motivación quizás para ver cuántas repeticiones de ese ciclo, por ejemplo, me interesa tener. 10 miembros del equipo que necesita el inversionista. Digo, el esposo o la esposa no necesariamente que requiera estar activo, pero sí es una parte importante de la toma de decisiones muchas veces, digo, y de cómo, digo, manejarse a nivel de planificación económica o financiera, si queremos de una manera. Mentores para mantener el compromiso y progreso de los objetivos planteados, agentes de bienes raíces, bancos e instituciones financieras, contratistas, registro y administración, bookkeepers, digo, contador, CPA, abogados, agentes de seguro y administración de propiedades. Es importante, digo, que el equipo en cierta medida, digo, obviamente se combine en algún aspecto, digo, o se entienda que hay diferentes componentes dentro del equipo y tratar de manejar, digo, la mejores integrantes siempre va a ser una parte clave. En nuestros países, digo, no tienen desarrollado estos conceptos en plenitud porque muchas de las condiciones no lo permiten. Digo, el efecto del apalancamiento a veces no solamente no se puede aplicar por lo que es específicamente las tasas de intereses, sino por lo que tiene que ver si lo combino con bienes raíces, las rentas, la apreciación, toda la información, digo, o la combinación de elementos que hace potenciar, digo, el efecto del apalancamiento. Entendamos que el apalancamiento no solamente es útil para bienes raíces, definitivamente también es muy útil en la parte comercial, en otro tipo de todo lo que tenga que ver con crecimiento financiero en algún sentido y que el apalancamiento forme parte de. Digo, pero algunos países, digo, y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de México hasta Tierra del Fuego, por dar un ejemplo, digo, particularmente las condiciones no están dadas como generalmente pueden estar dadas en Estados Unidos. Digo, además que Estados Unidos, digo, tiene algo excelente y fantástico que es un poco toda la información cristalina. Y eso permite tener análisis como cálculos de apreciación, como cálculos de inflación histórica, como cálculos de la evolución de las rentas, como cálculo de traquear absolutamente todo, entre otras cosas, censo. Y eso da más claridad, digo, o básicamente la información, digo, es parte importante, digo, de los análisis. Y justamente, digo, teniendo la información, los análisis pueden ser mucho más específicos y mucho más claros también. Como realtor, digo, y como
casi que cualquier persona en general, digo, manejándonos a nivel económico, si queremos una manera, digo, me pagan en función del valor que agrego al mercado, digo, y una de las partes claves para mí en lo que tiene que ver con esta presentación es que el beneficiado 100% y el que básicamente tiene todo a favor es el inversionista, nuestro cliente inversionista, y cuando eso pase, definitivamente todos que estamos incluidos dentro de ese proceso de crear riqueza, también obviamente estamos beneficiados. Pero el hecho de función del valor que agrego al mercado es un concepto clave, y se les voy a tratar de dar un ejemplo para que se entienda, digo, a qué me refiero. Digo, está claro que, ejemplo, personas tienen problemas, yo tengo la solución, digo, cuanto más valor llego al mercado en cuanto a esa solución se refiere, digo, definitivamente más más revenue tengo, o mejor me compensan, si queremos de una manera. Y esto aplica para muchísimas, casi que todas las profesiones en general. Digo, y tiene ejemplo, vamos a suponer a alguien que está en una carrera, por ejemplo, en una de las industrias de comida rápida, que arranca sin saber nada y arranca con un salario mínimo de 11, que es lo que está actualmente en la Florida, por ejemplo. Después le dan la capacitación de manager, digo, y ya trae más valor al mercado, entonces automáticamente tiene más ingreso por hora. Además, él se preocupa por tener cursos adicionales, entonces ya automáticamente a su vez aumenta su valor. Después se da cuenta que él mismo puede crear un local de comidas rápidas y después lo lleva a niveles de franquicia. Digo, el valor por hora de esa persona automáticamente puede ser multiplicado por X o muchas X en realidad, digo, en dependencia del valor que traiga realmente al mercado. Y lo mismo pasa en cierta medida con mi profesión y ustedes como realtors. Digo, cuanto más valor traigan al mercado, más, digo, compensación en cierta medida van a tener. Formas de incrementar el negocio, esto aplica para todas las industrias en general, son las 3 formas básicas y fundamentales de cómo incrementar negocio. Tiene que ver con venderles a nuevos clientes, venderles más a los clientes actuales y mayor frecuencia y referidos por clientes. Estos conceptos son importantes porque si hablamos de inversionistas, digo, el hecho, por ejemplo, de algunas acciones que vamos a ver más adelante, digo, tiene que ver con venderles más quizás a los clientes actuales. Una de las partes claves de entender también del negocio del realtor como tal, que como muchas otras industrias es un juego de números. Hay una matemática atrás en algún sentido y arranca con la generación de lead y la conversión, los índices de conversión. Si yo además lo puedo maximizar, en vez de una conversión de un 10% por ejemplo de leads, digo, puedo llevarlo a un 20%, definitivamente voy a tener más rentabilidad y mucho mejores resultados. Pero finalmente lo que hay que entender es que es un poco una relación matemática. Y hay que jugar con esa matemática y entenderla y sacarle el mayor provecho posible. Digo, entender que la mayor cantidad de lead, digo, posiblemente, digo, vaya a generar mayor cantidad de beneficio neto al final. Digo, entonces el negocio en algún sentido, digo, se resume para los realtors en general y para mi industria también, lead, conversión. Digo, y ese es el número que siempre es bueno tener claro y controlado, digo, para poderlo manejar y administrarlo de mejor manera posible. Usos adecuados del financiamiento. Como vimos un poco el ejemplo de la presentación compara una propiedad cash contra 3 financiadas, pero hay otra mayor cantidad de usos importantes que acá los paso a destacar. Por ejemplo, compra propiedades financiadas. No puedo comprar, quizás pensar en comprar 3, compro una. Digo, definitivamente un poco análisis anteriores que manejamos en cuanto a rentabilidad en función del retorno, en cuanto a lo que significa real estate, digo, en el tiempo, digo, deja claro que es una forma definitivamente de crecer financieramente. Hay algo para entender importante, digo, y tiene que ver con perspectiva. Digo, real estate, la perspectiva correcta es de verlo de 180 grados. Muchas veces, como muchas otras cosas, nosotros por ahí miramos lo que tenemos básicamente enfrente en grado 0. Digo, cuando en real estate, en realidad, digo, es la manera de analizarlo es 180 grados. Es un tema de perspectiva. Digo, cuando uno básicamente analiza la historia y ve los datos, cómo se ha comportado real estate en la historia, digo, empieza a tener un poco más claridad de lo que realmente significa real estate y cómo y por qué es uno de los principales, digo, activos para generar y crear riqueza. Cash out para seguir comprando. Una vez que, vamos a suponer, porque estratégicamente convenía, digo, salir a negociar con cash, digo, perfecto, no necesariamente tomar la estrategia de comprar 3 financiadas.
Digo, compro una casa y después le saco dinero con un refinanciamiento callado y sigo comprando y utilizo el apalancamiento y todos los beneficios del apalancamiento para seguir creando y multiplicando riqueza. Este concepto que viene ahora es fantástico porque digo, tiene que ver con el cash out de capital inicial para seguir comprando con retorno infinito. Imagínense que en un promedio de 7 a 10 años, por ejemplo, la apreciación, digo, ajustada hasta con inflación, me permita sacar el dinero que yo invertí inicialmente. Automáticamente esa propiedad queda con retorno infinito. ¿Por qué? Porque queda $0 mío una vez que hice el refinanciamiento y además usé ese refinanciamiento para comprar. Ejemplo, tenía 3 propiedades, a las 3 le saqué dinero, compro 3 más y tengo las 3 iniciales con retorno infinito. ¿Por qué infinito? Porque de mi propio dinero es 0. Digo, lo que básicamente, todo lo que va a generar el efecto de apreciación y todo lo demás que vimos un poco, digo, como parte de la presentación, sobre 0% de dinero propio. O sea que ahí es donde hay un efecto importantísimo de lo que tiene que ver un poco el hecho de lo que genera o la posibilidad de generar retorno infinito, digo, de propiedades en el tiempo. En vez de comprar una propiedad cash de 150, comprar 450 financiada usando el apalancamiento. Digo, posiblemente sea diferente el activo, digo, otra cosa se pueda tratar de manejar, digo, en cuanto a lo que tiene que ver el tipo de propiedad y el tipo de activo. Referidos de amigos y familiares, imagínense lo que va a pasar, digo, en los excelentes resultados que pueden tener los inversionistas, que va a pasar con los referidos de esos amigos y familiares de esos inversionistas. Definitivamente va a ser casi que una fuente ilimitada. Después, compra de duplex, triplex y fourplex. Digo, acá voy a tocar 2 capítulos que por ahí tienen que ver o van relacionados un poco a la opción del primer comprador. El primer comprador, digo, vamos a suponer que tengo un ejemplo, una persona que califique para la posibilidad de comprar un duplex, triplex o fourplex. Y vamos a suponer un fourplex, digo, para hablar de un ejemplo más específico. Compro el fourplex hoy, con por ejemplo el programa FHA que permite comprar con 3.5% de down payment un fourplex, donde el ingreso de las rentas me va a ayudar a cubrir obviamente la obligación del préstamo y quizás, hasta viendo la matemática correspondiente, quizás me permita hasta vivir gratis. Y automáticamente, imagínense que es como un árbol que planto hoy, digo, y durante 30 años lo tengo y ya estoy pensando en la posibilidad de mi retiro y la libertad financiera en un sentido. Digo, automáticamente porque hoy estoy comprando un fourplex, porque cuando a los 30 años se termine de pagar todo lo que tenga que ver con la hipoteca, todo lo que va a pasar de 30 años en adelante es automáticamente rentas que entran directamente en mis ingresos, digo, a futuro. Entonces, el hecho, por ejemplo, de poder comprar hoy un FHA con 3.5, digo, muchas veces, como a veces por ahí tengo la posibilidad de explicárselo a los clientes, es comprar la casa definitivamente está dentro de los objetivos. Quizás es simplemente ponerlo un poquito en espera. ¿Por qué? Porque después al año, vamos a suponer que compras un fourplex, otro fourplex, ejemplo, digo, donde tiene que tener como algunas condiciones específicas como ser superior, entre otras cosas y demás, pues estaba ocupando una unidad del 2.1 en un fourplex, incrementó la familia, quiero un 3.2, pero vamos a suponer que en el segundo año no decido comprar el fourplex, o sí decido, cualquiera sea el caso, mejor, capaz que a nivel de creación de riqueza y demás, comprar un segundo fourplex tiene muchísimo sentido, pero si no, está la posibilidad de comprar, digo, lo que tiene que ver con una propiedad primaria. Y la diferencia es que esa propiedad primaria la puedo comprar con 5% de down payment en un préstamo convencional, por ejemplo. Cuando si yo lo hago a la inversa, el número va a cambiar automáticamente. Digo, ¿por qué? Porque puedo comprar con el 3.5, digo, el 3% en un préstamo convencional en una casa primaria, pero después cuando voy a la inversión de un duplex, triple o fourplex, digo, quizás empiece a hablar desde el 25% y más de down payment. Entonces, es una matemática muy diferente, digo, si vamos a hablar de crear y multiplicar riqueza, por ahí tiene más sentido comprar el fourplex y después comprar la propiedad, la casa primaria en un año o siguiente. Y mucha gente se lo permite eso, porque tiene capacidad de ahorro, obviamente, para generar ese down payment. Y volvemos a lo mismo. Quizás la matemática me permite tener mayor capacidad de ahorro todavía, porque digo, parte de las demás unidades me pagan o parte de la obligación o toda la obligación. Y lo más importante de todo es que planto un árbol hoy y en 30 años, digo, lo que va a ser el efecto del concepto de libertad financiera, digo, no necesariamente necesito tomar, es como que estoy creando mi propio retiro de seguro social, si queremos de una manera, lo estoy creando, digo, a la hora de hacer ese tipo de compra. Otra forma de crecer también para primeros compradores puede ser comprar una propiedad hoy
de, por ejemplo, un condominio, digo, y tiene que ser superior a las compras en siguientes, por llamar de una manera, es compro un condominio, después lo paso a renta y me compro un townhouse o me compro una casa. Entonces también es una forma de cómo a través de real estate, digo, crear riqueza. Está claro que por ahí no va a tener el mismo efecto de multiplicador, digo, como pudiera ser obviamente gente que ya tenga dineros ahorrados y capitales ahorrados y todo lo demás, digo, o que tenga propiedades pagas si quiere usar, digo, esas propiedades como para seguir creciendo financieramente, pero definitivamente es una forma de crecer. Acciones, digo, ahora que conocemos un poco más sobre esto, ¿qué puedo hacer? Digo, como realtor. Digo, listing actuales de la oficina y a quién se lo vendo, análisis de rentabilidad en función de la planilla, por ejemplo. Digo, y un poco, hay que entender que cada activo, digo, se mueve diferente y cada bienes raíces, en algún sentido, no todas las zonas se van a mover igual. La parte del análisis de la propiedad definitivamente es importante. La parte de qué tipo de propiedad, digo, un poco qué nicho voy a elegir y qué estrategia voy a usar. Voy a usar los nichos, por ejemplo, de condo, townhouse, single family homes, duplex, triplex y fourplex, pequeños multifamilies, grandes multifamilies, comercial, digo, lo que tiene que ver, por ejemplo, con inversión en tierra o terrenos. Hay diferentes nichos, digo, que obviamente permiten crear y multiplicar riqueza en real estate. Y después también está un poco la estrategia, digo, porque por ejemplo puedo ir con rentas cortas versus rentas anuales o semianuales, digo, lo que tiene que ver con reparar y vender, construir y vender, digo, reparar y quedarme con las propiedades, construir y quedarme con las propiedades, digo, hay diferentes, digo, estrategias que obviamente hay que analizar, digo, y la parte interesante es que no todos los inversionistas quieren lo mismo de la misma manera, digo, pero hay bastantes vehículos, si queremos de una manera, para poder crear esa riqueza, digo, y multiplicarla. Análisis de rentabilidad y de tipos de propiedad. Digo, no necesariamente necesito los listings de mi oficina, simplemente en el MLS, digo, y empiezo a ver y a focalizarme en diferentes zonas y veo las rentabilidades y en función de eso, digo, obviamente me posiciono en algo más estratégico o más específico en el mercado. Clientes que compraron cash, la posibilidad de llamarlos inmediatamente, digo, en algún sentido, llamarlos y dejarles saber de algo más que pudieron usar, digo, son parte de las herramientas que se pueden usar y por supuesto usar todo esto como capacitación a los clientes. Y volvemos a lo mismo, si hay algo fundamental de esta presentación, que el beneficiado es nuestro cliente, ese es el cliente llamado inversionista, entre otras cosas. Y cuando eso pasa, y el más beneficiado, y el que todas las ventajas, digo, al final del día, digo, son un poco casi que para él, si queremos de una manera, todos los que formamos parte de ese proceso, obviamente también nos beneficiamos. Una de las cosas que está pasando en el mercado, y no necesariamente digo que todos los mercados, recuerden, se mueven de la misma manera, pero es una de las posibilidades, por ejemplo, del mercado actual, muchas veces negociar términos que antes no se podían negociar. Hasta no hace muchos meses atrás había que pensar de cuánto dinero había que ponerlo por encima de las propiedades. 20, 30, 50 mil dólares. En un mercado totalmente, digo, absurdo, si queremos de una manera. Una propiedad con 40 ofertas. Lo que genera un poco esta parte del ciclo o de los ajustes propiamente que está manejándose, entre otras cosas, con la tasa de interés, política monetaria y lo que tiene que ver con real estate, genera en cierta medida la oportunidad de mucha gente que puede hoy salir a negociar términos y a comprar, que hasta hace poco no era ni posible. Digo, y bueno, lo mismo, la parte interesante es que la tasa de interés, y como mencionaba un poco casi al inicio de la presentación, hay dos cosas que son las más anunciadas en el momento. Una es una posible recesión y lo otro es que va la baja de tasa de intereses. La tasa de intereses hoy está respondiendo a lo que tiene que ver con la inflación. Llegó hasta el 9.1%, viene obviamente como parte de la estrategia del gobierno queriendo controlar la inflación, lo cual es sumamente importante. Digo, y en la medida que la inflación siga disminuyendo y siga bajando, la tasa de interés va a acompañar un poco lo que tiene que ver definitivamente con esa evolución. Entonces, hoy la tasa de interés es transitoria, con la posibilidad de que generalmente, además, mucha gente no se queda 30 años con el mismo préstamo. Digo, hoy la posibilidad de comprar estratégicamente, tomando en cuenta que además faltan propiedades para la gente que quiere comprar. Digo, estamos en el 2009, digo, nos atrasamos, si queremos de una manera, la población siguió creciendo y la construcción prácticamente se paralizó en parte de algunos años.
o estuvo muy por debajo de lo que era realmente la demanda. A eso le agregamos una parte del 2009 de coronavirus, digo, el efecto coronavirus en algún sentido, donde cadenas de suministro también se vieron afectadas y los constructores de propiedades no necesariamente pudieron construir a la velocidad y la cantidad que tenían pensado, porque también se enlenteció esa parte del proceso. Entonces, digo, hay que entender en el marco de dónde hoy estoy manejando o se maneja real estate y el efecto de la perspectiva. Porque si voy específicamente muchas veces solamente hasta titulares de noticia, que no necesariamente quiere decir que estén mal, pero como no tienen perspectiva, digo, pierdo el efecto de la perspectiva real. Y les voy a dar uno de los ejemplos más normales que conozco. Aumentaron los foreclosures en el 2022 con relación al 2021 al 115%. ¿Con referencia a qué? ¿Qué estoy comparando realmente? El 2021, donde el gobierno salió a crear todo tipo de subsidios para que nadie prácticamente perdiera las casas y prácticamente no hubo foreclosures. Digo, entonces vuelve lo mismo. Un poco uso este ejemplo para que se entienda el concepto de perspectiva. Digo, en el real estate, digo, y un poco el gráfico, en cierta medida que miramos anterior, lo deja un poco más claro. En el mediano largo plazo, es poco probable, casi imposible que pierda. Digo, esa es un poco la realidad de real estate en Estados Unidos. Digo, continuando un poco con la parte de lo que es un poco el mercado actual, digo, permite hoy, por ejemplo, manejar, digo, negociaciones en cuanto a lo que tiene que ver inclusive precios, digo, y sobre todo por ahí tener hasta la posibilidad de comprar, ¿no? Digo, que bueno, mismo para muchos representa una oportunidad. Y si quiero hacer simplemente una mención porque va a ser producto de una presentación a futuro, digo, existe un programa, digo, sumamente popular en el momento, digo, que se llama 321 o Buy Down 321, 21 o 10, que permite, por ejemplo, que si alguien va a comprar, digo, viviendas primarias, en este caso, no necesariamente, digo, estoy hablando específicamente del ejemplo de inversión, pero me parece bueno mencionarlo, digo que, por ejemplo, en vez de si la tasa de interés que le toca el 6, digo, y con la contribución del vendedor para cubrir la diferencia de cálculo, después cuando haga a futuro la presentación se va a ver más claro, puedo empezar pagando el primer año en función del 3%, el segundo año en función del 4%, el tercer año en función del 5% y el cuarto año en función de lo que sea la nota, y para el ejemplo simplemente numérico que tomé recién sería un 6. Digo, entonces, ¿cómo eso también puede llegar a influir, digo, en algún sentido, digo, dentro de soluciones muchas, en este caso, simplemente como referencia y muy breve para primeros compradores, por ejemplo. Pero también está la parte de ese mismo efecto, lo que genera un poco las contribuciones de los vendedores, digo, para usarlo a su vez a nivel de inversión, no necesariamente por ahí, digo, es un cálculo propio en cierta medida que hay que hacer, que después para los que tengan un poco más de dudas, preguntas para eso, digo, voy a hacer no solamente una presentación a futuro, sino que siempre, digo, se pueden contactar conmigo en la medida que por supuesto me necesite. Parte clave, digo, ahora es, ok, digo, ¿cuáles son los vehículos? Digo, hablamos de apalancamiento, ¿cuáles son las posibilidades de préstamos que existen, por ejemplo, para inversionistas? Los dos primeros son exclusivos de domésticos, digo, o gente que, digo, obviamente pueda calificar para préstamos tales como los préstamos, por supuesto, convencionales y estado de cuenta de banco, pero tiene que van más relacionados a historial de crédito y seguro social. Y los últimos tres son compartidos entre los dos. Entonces, para resumir un poco las opciones de préstamos convencionales, como mencioné anterior, hasta 5 unidades con Fannie Mae, 4 unidades con Freddie Mac, digo, y donde la parte del cálculo de DTI va a depender de cada caso, digo, y se puede ajustar además con el down payment siempre para que además un poco esa relación de multiplicador se pueda utilizar. Los estados de cuenta de banco es cuando básicamente los taxes no necesariamente me van a permitir, digo, lograr la parte de los préstamos o calificar para préstamos convencionales. Estado de cuenta de banco, personales o de compañía puede ser también una excelente oportunidad o posibilidad. El programa DSCR o programas de inversionistas que no va a mirar los taxes en absoluto, va a mirar los ingresos por renta de la propiedad. Digo, algo importante para calificar, digo, en lo que tiene que ver con préstamos convencionales y DSCR, que se van a considerar los ingresos por renta así la propiedad esté desocupada. Digo, esos son factores importantes en la parte analítica, si queremos de alguna manera. Los préstamos para extranjeros, que generalmente un extranjero va a comprar como casa secundaria, digo, o inversión. Digo, por supuesto, entran dentro de la categoría del vehículo para los extranjeros, que hay algo para remarcar en ese sentido, que es extremadamente accesible, digo, Estados Unidos, y generoso y receptivo en cuanto a lo que tiene que ver a los extranjeros invirtiendo, entre otras cosas, en real estate en Estados Unidos.
Digo, y eso, digo, obviamente avalado un poco con todo lo que me explicamos anterior y con lo demás, además que hay que preparar hasta de material, diría yo, digo, siendo realtor hacia los clientes, de exactamente cuáles son los números, por ejemplo, qué es Miami, qué representa, y si queremos mirar un breve ilustrativo de eso, pequeño, es el Producto Bruto Interno o el GDP, digo, para que tengan una idea, digo, la Florida es 16 en el mundo comparado con países. Los condados que contribuyen más al Producto Bruto Interno o al GDP, llámese Producto Bruto Interno, la medición de bienes y servicios en dólares totales, digo, condado número 1 es Miami-Dade, el 2 es Broward, el 3 es lo que tiene que ver con Orlando, el cuarto es Tampa y el quinto tiene que ver con Palm Beach. Digo, ¿qué significa realmente, digo, realmente Miami? Digo, no solamente, por ejemplo, digo, a nivel de todo lo que sabemos de censo, de localización, de geografía y demás, sino también a lo que tiene que ver inclusive a país, digo, a estado de pago de impuestos. Hay otros estados, digo, está dentro de los estados que pagan menos impuestos para las personas que viven, digo, por ejemplo, digo, en la Florida. Pero volviendo un poco a los extranjeros, la parte clave, lo que es específicamente y lo sumamente receptivo que es Estados Unidos y la posibilidad que muchos no saben y que seguro tienen de poder acceder a préstamos. Y este ejemplo, en realidad, como mencionaba anterior, no está demasiado lejos de lo que realmente además puede tener, digo, un extranjero que puede tener préstamos desde hasta el 6.25 de tasa de interés. Digo, hoy, dependiendo de los loan a mano y demás, si pueden llegar a esa tasa de interés, pero algo más normal y quizás, digo, en categoría A de préstamo, hasta el 6.75 se puede hablar. Y después, por supuesto, préstamos privados. Cuando todo lo demás no necesariamente es solución, el préstamo privado por ahí, digo, es una solución. Y muchas veces, la gente pierde un poco el foco de cuál es el objetivo, qué es lo que realmente me va a dar. El hecho de que tengo por ahí, digo, son tasas de intereses transitorias, y transitorio puede ser el programa también. Digo, hoy no califico, digo, dentro de 2 o 3 años, por ahí, hoy lo que tengo que comprar o utilizar un DSCR, un estado de cuenta de banco, puedo refinanciarlo después con otro tipo de préstamo mucho más conveniente. Hay que entender algo que, como mencionaba anterior, hoy la tasa de interés responde mucho a política monetaria. Digo, el gobierno obviamente subió de una manera bastante acelerada, si queremos, la tasa de interés con la intención de controlar lo que tiene que ver con la inflación. En la medida que eso evolucione y mejore, digo, la tasa de interés en cierta medida hoy está acompañando lo que tiene que ver con la situación y el efecto de inflación. Digo, entonces, obviamente, como mencionaba anterior, digo, la tasa de interés en Estados Unidos no se habla de si va a bajar o no, sino simplemente cuándo. Y si eso lo combino con el hecho de saber que es transitorio, aprovechar oportunidades de negocio que quizás hasta hace poco era otro el mercado, donde tenía que yo saber cuánto por demás tenía que poner, 40 ofertas sobre una propiedad. Digo, hay que entender que no estoy discutiendo sobre lo específico de las situaciones de las que hay por ahí momentos inclusive más y menos convenientes para comprar. Pero si miramos con la perspectiva, digo, lo que realmente significa real estate en el tiempo, en el mediano a largo plazo, digo, un poco los gráficos lo dejan claro que es prácticamente imposible perder, digo, en realidad. Un poco la línea de contactos, digo, para muchos ya lo conocen, digo, para los que no, obviamente, además, digo, es bueno simplemente mencionar, digo, parte de nuestro equipo, digo, a la hora de atender los clientes, Valeria y Claudia, en lo que tiene que ver un poco con ese contacto inicial y tomar la aplicación telefónica, Miriam y Claudia en la parte de precalificación y preaprobación, en la presentación de opciones al cliente y soluciones, Carlos, Claudia y Miriam, seguimiento, revisión y actualizaciones, todo el equipo, y después, obviamente, para muchos de los programas, el hecho de tener todos los analistas de créditos o el underwriter in-house hace definitivamente la diferencia. Una de las partes clave y un concepto que es a destacar es no se puede usar lo que no se sabe. Digo, y ahí un poco es por eso la presentación, por eso un poco el hecho de la capacitación constante y demás que es importante. Digo, el hecho, por ejemplo, de tener información o herramientas que si no las conozco no las puedo usar. Digo, ahí es donde entra un poco toda esta presentación como una parte clave para no solamente uso propio, digo, estoy hablando a nivel personal mío, a nivel personal de ustedes como Realtor y por supuesto a lo que tiene que ver con la ayuda y la asistencia y un poco la guía a los clientes definitivamente. Recuerden que un poco, y lo claro y lo mágico de esta presentación es que
el más beneficiado es el cliente, digo, es el inversionista. Cuando eso pasa es un poco mágico, si queremos ver de una manera, el efecto que hay después. Digo, y eso creo que es uno de los elementos más importantes por ahí de esta presentación, más allá de poder visualmente, digo, y en forma, las decisiones de real estate no pasan por una planilla de Excel, es una herramienta más, digo, pero hay otras cosas que pueden tener incidencia, y mucho más incidencia que simplemente en la parte de números. La parte de números siempre igual va a ser parte del análisis, pero muchas veces el análisis, digo, hay otros elementos que tienen más relevancia y más peso, no simplemente quizás los números, pero el poder visualizar los números definitivamente ayuda. Para terminar un poco la presentación, hay 4 palabras claves que recientemente incorporé, digo, como pilares, digo, un poco de los fundamentos, digo, fundamentos en general, digo, y incluye la palabra de lo que tiene que ver con sistemas. Los sistemas están ahí afuera, lo que se requiere es curiosidad para poder encontrar esos sistemas. Digo, por ejemplo, el hecho de entender cómo, en cierta medida, son las claves de crear y multiplicar riqueza en real estate. Hay varios sistemas y muchos de ellos funcionan, digo, a la perfección, si queremos de una manera, o súper y de forma adecuada o ideal. Digo, el hecho de entender que existen sistemas y tener por el otro lado la curiosidad de salir a buscarlos y encontrarlos y analizarlos y aprenderlos y usarlos, digo, son definitivamente cosas muy destacables y por supuesto es parte de algo clave, digo, para poder desarrollar. La otra palabra clave es perspectiva. Digo, si no es lo mismo mirar a 180 grados, digo, lo que tiene que ver específicamente la perspectiva. Es como si, imagínense, un fotógrafo con la cámara de fotos y diferentes lentes. Va a cambiar la perspectiva, va a cambiar lo que tiene que ver con la foto. Digo, y cómo se ven, digo, sobre todo real estate, digo, es mediano o largo plazo, preferentemente. La parte interesante es que siempre se va a poder ajustar. Digo, la planilla que mostré, si bien muestra 30 años, se puede llevar a análisis de 10 años y demás. Digo, independientemente para poderse ajustar un poco a los objetivos y a la planificación del inversionista. Pero digo, el tema de la perspectiva es entender que no se trata quizás un poco del sensacionalismo de una situación puntual en este momento, sino que se trata de un escenario, digo, más amplio en realidad. Y después la probabilidad, porque digo, está claro que no hay verdades absolutas, digo, no hay bolas de cristal, digo, la probabilidad de que cosas pasen o cosas que no pasen. Entonces, esos 4 palabras claves creo que, digo, son de sumamente, vamos a decir, de uso muy productivo. Digo, algunas de ellas las incorporé recientemente gracias a las ideas nuestras a las conferencias del año pasado, donde felizmente tuvimos la posibilidad de ir no solamente a la conferencia de nuestro banco anual, sino además al Mastermind, que es uno de los eventos más importantes de la industria de préstamos hipotecarios en Estados Unidos, la conferencia de bancos privados, que también es otro evento sumamente importante. Digo, y bueno, digo, parte de esas experiencias me han permitido incluir estas 4 palabras claves muy recientemente como parte de pilares, diría yo, de si tuviera que dar, por ejemplo, algunas sugerencias o describir, digo, muchas de las cosas que uno puede hacer, estas 4 palabras claves serían fundamentales. Así que bueno, agradecerles, digo, la atención un poco a la presentación. Me encantaría además que me dieran feedback. Esta presentación, el desafío que tiene es cómo de una manera simple, digo, o cómo llevarla de una manera simple y que no pierda todo el poder absoluto que tiene. Digo, o sea que más que agradecido, por supuesto, que el feedback que me puedan dar en cuanto a la presentación se requiere. Digo, quedo a las órdenes para dudas, preguntas que tengan. Digo, lo que necesiten, por supuesto, estamos aquí para ayudarlos a ustedes y a todos sus clientes. Así que pasen muy bien. Gracias.